¿Ya me escuchas, Fanny? No sé si ya me escucha, Fanny. Sí se escucha, Miss. ¿Ya? Sí. Ay, gracias. Ya me voy a meter con mi compu. Bueno, entonces, lo que le comentaba a Mitch es que vamos a hablar acerca de los ámbitos de la pedagogía. A veces pasa, y le decía a Mitch, que nos encasillan como en la pedagogía y nos encasillan en algunos ámbitos, y la pedagogía no es solo esa. Entonces yo le preguntaba a Michelle que cuáles son los ámbitos de la pedagogía que ella conoce. ¿Tú cuáles conoces, Fanny? ¿Tú qué ámbitos de la pedagogía conoces, Fanny? Oye. Bueno, si no conocen algún otro, Fanny me decía que conoce acerca de la pedagogía hospitalaria. Y es precisamente, ¿a qué se refiere la pedagogía hospitalaria? Se refiere a cuando un pedagogo puede tener campo de acción o áreas de acción pues en un hospital. También a mí me tocó que se relaciona la pedagogía que trabaja en fundaciones o en albergues, donde a lo mejor por alguna circunstancia, como no sé si yo les compartí en alguna ocasión, cuando pude trabajar con niños de los albergues del DIF. Entonces, también ese es otro ámbito de la pedagogía, cuando trabajas en organizaciones o es pedagogía, toda la pedagogía social, pero también puedes trabajar en una organización, pero ahí se divide cuando la organización es una empresa como tal o a lo mejor cuando es un organismo como una fundación o un albergue. Entonces, bueno, vamos a ver los ámbitos de la pedagogía. ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes de la pedagogía? ¿A ti qué es lo que más te gusta, Fanny, cuando te visualizas en la pedagogía? ¿Qué es lo que más te gusta? Digo, Mitch. Me gustaría dejar algo positivo. Ok, eso es muy bueno. Bueno, el pedagogo, bueno, para empezar esta diapositiva me gusta mucho, porque nos habla de que un pedagogo o la profesión de un pedagogo es una profesión decisiva en la vida de una persona, como dice Michelle. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa capacidad, es algo que está inmerso en nuestra profesión de formar a un ser humano. Y formar a un ser humano, pues es algo bonito. Yo les decía, todas nos acordamos de una maestra tronchatoro que tuvimos. Mi maestra tronchatoro fue en cuarto de primaria. ¿En qué año iban ustedes cuando tuvieron a su maestra tronchatoro? En segundo. Y todavía te acuerdas, yo tenía 9 años y todavía me acuerdo. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en la infancia impacta en la vida adulta, incluso en la formación escolar. Lo que tú formas en un salón impacta en sus procesos a nivel universitario, por ejemplo. Fanny, ¿tú te acuerdas de cuál fue tu maestra, así como que no te gustaba tanto esa maestra, tu maestra tronchatoro, como yo les digo? Y nos puedes interrumpir cuando tú quieras, Fanny. Vale. Pero ¿por qué les menciono esto? Pues por lo que dice esta diapositiva, que un pedagogo o la profesión del pedagogo resulta decisiva en el ámbito de la formación. La educación es un pilar fundamental en todas las etapas,
Es decir, tenemos que imaginar y que dimensionar qué tan importante es lo que nosotros hacemos, que estamos presentes en muchas etapas de la formación de distintos seres humanos. ¿Por qué? Porque una maestra de preescolar, pues obviamente está presente en la etapa de los 3 a los 6 años, en toda esa primera infancia, de los 6 a los 11, de acuerdo a cómo marcan algunos profesionales de la psicología o de la pedagogía, las etapas de desarrollo de las personas. Entonces, nosotras estamos presentes en muchas etapas de formación o de la vida de un ser humano. Obviamente, ¿qué tan importante es la pedagogía que hoy tiene el peso de ser una ciencia? Y obviamente para que muchas áreas o muchas ramas que tienen que ver más con temas sociales y con temas de humanidades, para que fueran vistas como una ciencia, fue un trabajo de mucha talacha, fue un trabajo arduo. La sociología, la psicología, la pedagogía, son ciencias que costó trabajo que fueran vistas con la importancia y con el peso que tienen y ser reconocidas como ciencias, porque obviamente decían, ay, obviamente la medicina tiene una presencia impresionante a nivel científico, tú piensas en trabajo científico y piensas en un químico, en un médico, en un biólogo, y obviamente son ciencias que tienen, valga la redundancia, muy impregnado el papel de ciencias. Pero la pedagogía, la psicología, la sociología, bueno, incluso por ahí la filosofía también, para que fueran vistas como ciencias tuvieron que hacer un camino o un recorrido. Por eso que hoy la pedagogía se ha vista como una ciencia, y esa ciencia que no solo aborda lo que pasa aquí adentro de la cabeza, esos son los procesos cognitivos, sino que también habla de cómo se vincula eso que pasa aquí en mi cabeza con lo que yo siento, al igual que la psicología. Por eso yo les decía que los psicólogos son excelentes pedagogos, de verdad excelentes pedagogos. Cuando alguien dice, es que no tiene el perfil, claro que un psicólogo tiene el perfil, pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Pero esta parte me gusta mucho. La pedagogía es la ciencia que no solo aborda el conocimiento o los conocimientos cognitivos, sino también del aprendizaje a nivel emocional. Porque acuérdense que todo pensamiento se relaciona con una emoción, ¿sí o no? Sí, siempre. Y a lo mejor en el nivel consciente no contactamos con la emoción en el nivel consciente. Pero ya les había preguntado, sí, ya lo habíamos comentado, de lo que nosotros estamos conscientes que sucede, o sea, de esa teoría del iceberg. ¿Han oído de la teoría del iceberg? ¿Te suena, Mitch? ¿Como a qué te suena? ¿Qué recuerdas? Y lo que sea está bien. Un día te pasó algo así como algún traumante y aprendes. Entonces, cuando estás en una situación muy parecida, es como de, no, ya lo vi. Ok, es cierto, sucede así. Nosotros somos el iceberg completo. Lo que sale a la vista, lo que sale a los ojos es la puntita del iceberg. Eso que sale a los ojos es lo consciente. Y el subconsciente es todo lo que está abajo del iceberg. Lo consciente, o sea, lo que yo sé que sé, es del 3 al 5%. Y lo que está metido ahí abajo, como el trauma, como el miedo, como a lo mejor anclajes, es del 97 al 95%. De tal manera que nosotros pensamos que nos conducimos con el consciente, pero no es cierto. El que nos mueve a todos lados es el subconsciente. Esos miedos, esos traumas, ese chin, me dan miedo a las arañas, pero ¿por qué te dan miedo a las arañas? Son insectos insignificantes. Así. Bueno, hay algunos que un piquetito y te gangrenan, pero bueno, ¿por qué te dan miedo a las cucarachas? ¿Por qué te dan miedo a la oscuridad? ¿Por qué te dan miedo a las relaciones? Todo eso está en el subconsciente. Entonces, trabajar con lo que pasa aquí en la cabeza, a lo mejor lo que tú sabes que sabes,
Pero trabajar con las emociones es trabajar con todo lo que está en el subconsciente de una persona, y con eso vamos a trabajar nosotras. Y todo lo que está en el subconsciente de una persona puede ser el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a la injusticia, el miedo. ¿Y por qué una persona tiene miedo al abandono? Pues porque a lo mejor en su casa está viviendo una situación no tan bonita, donde sus papás no se llevan tan bien, y eso el niño lo lleva al aula. Si emocionalmente alguien no está bien, en las demás esferas no va a estar bien. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, el pedagogo es un perfil que también puede trabajar en muchos tipos de empresas. Por ejemplo, ese es un perfil o un ámbito de la pedagogía. La pedagogía en el ámbito empresarial, ¿ok? El rol del pedagogo en una empresa. ¿Qué hace? ¿Qué podría ser un pedagogo en una empresa? ¿Qué se les ocurre, chicas? ¿A ti qué se te ocurre, Fanny? ¿O a ti? Podría dar estrategias para facilitar el área de trabajo. ¿Es correcto? ¿Qué más se les ocurre que podría ser? Ok, podría hacer entrevistas para los que quieran entrar a trabajar. Sí, también. Un pedagogo dentro de una organización puede hacer muchas cosas. A veces también encasillamos a los pedagogos y solo podemos enseñar. Y cuando les dices, ay, pero ¿en qué otra área puede trabajar un pedagogo? Pues en una organización. Y un pedagogo dentro de una organización, pues, puede estar en el área de capacitación, puede estar en el área de inducción, como ustedes dicen. Por eso dice aquí que la formación no termina al finalizar la etapa académica. Es importante que nosotros nos actualicemos profesionalmente y constantemente para tener muchas otras aptitudes. Dentro de una empresa, un pedagogo es el vínculo entre las demás personas y el área de los saberes, de los quehaceres, del adiestramiento, del control, de la retroalimentación. Y entonces es un vínculo entre a lo mejor un mando jerárquico y a lo mejor un mando operativo. Además de que un pedagogo no solamente puede estar dentro del área de capacitación, ¿no? La figura de un pedagogo dice aquí que es importante en el ámbito organizacional, pues su preparación y su experiencia puede promover programas educativos. Hoy en día suena mucho, está muy de moda hablar de calidad educativa, de calidad, de procesos de calidad. Y dentro de las organizaciones hay un concepto que se llama mejora continua. Y eso quiere decir que veamos nuestras áreas de oportunidad y las mejoremos continuamente. Por eso dice aquí que un pedagogo, mediante su preparación y experiencia, puede proponer programas educativos para los trabajadores. Esto va en dos sentidos, porque un pedagogo puede, a través de sus programas educativos, profesionalizar y perfeccionar a los miembros de una organización. Es decir, puede estar en el área en esta área de programas educativos para que la gente que trabaja dentro de la organización esté todo el tiempo en esos procesos de crecimiento, de lo que la empresa necesita y también de lo que la persona necesita. Hay muchas organizaciones que te forman dentro de su organización. Por ejemplo, y se da esta parte de la capacitación. Hay organizaciones que piden perfiles y no importa la experiencia que tú tengas, porque ahí adentro te van a formar. Un caso podría ser Walmart, donde tú vas a solicitar trabajo, que para empezar es un grupo que se llama, antes se llamaba Cifra Walmart, hoy tiene otro nombre aquí en México, pero lo que hacen es que solicitan personal y tú puedes llegar sin ninguna experiencia y puedes llegar desde ser cajero, ¿no? Y entonces, ahí adentro lo que tratan de hacer es, y obviamente puedes llegar con otra formación, pero lo que tratan de hacer ellos es
de ahí adentro dar las herramientas que necesitan para crecer dentro de la organización. Y puedes llegar a nivel gerencial, pero ahí te forman con lo que ellos necesitan. Eso obviamente te da, pues como persona, te da como esa tranquilidad de que aunque tú no tengas experiencia, ahí adentro puedes crecer. ¿Qué otras empresas tienen ese modelo? Por ejemplo, McDonald's. Ustedes le pueden preguntar al gerente de tienda, hay gerente de tienda, gerente de zona, gerente regional. Bueno, ustedes les pueden preguntar y ellos empezaron pues haciendo de todo. Y por ejemplo, en McDonald's, los chicos cuando entran a McDonald's limpian el baño, limpian la cocina, hacen de comer y se van rolando por todos los puestos. Digo, no es como que tengan, sí tienen un área de capacitación y esa área de capacitación, ¿saben de dónde salió? De gente de ahí mismo. Es decir, te capacitan y te forman ahí adentro para lo que ellos necesitan que tú tengas y te forman como gerente o te forman como jefe y tú vas creciendo ahí. Entonces, dentro de una organización, pues un pedagogo a lo mejor puede crear, no a lo mejor, un pedagogo puede crear programas educativos. Obviamente el modelo de Walmart y el modelo de McDonald's es un modelo propio, pero hay otras organizaciones donde tú puedes llegar ya formado como pedagogo y entras a un área especial que puede ser el área de capacitación o el área de reclutamiento y tú puedes dar esas herramientas para que obviamente potencies la formación profesional de las personas. Aquí dice que el talento es demandado por los departamentos de recursos humanos de las organizaciones y que un pedagogo dentro de una organización se puede formar como un especialista, formador de formadores. En algunos telemarketing, por ejemplo, todo el mundo entra como agente de ventas o representante de ventas o como asesores. Y todos entran en ese puesto, es el primer puesto al que tú llegas. O sea, contestando, ni siquiera contestando el teléfono porque es una computadora y un servidor te manda las llamadas y tú no tienes que mover un dedo. O sea, no es como antes que marcabas, sino llega de un servidor a tu computadora. Ese es el primer puesto que hay ahí. Pero después, conforme se va observando cuáles son las habilidades de cada persona, hay quien incluso, hay quien ya de la organización lo que hace o lo que hacen es que observan cuáles son las habilidades de esa persona y después precisamente los van como dividiendo y van viendo quién va a subir a lo mejor a supervisor y luego de ese supervisor ven que el supervisor tiene más empatía con su equipo, es más sociable, más capacidad de liderazgo, de comunicación, y entonces los van cambiando de puesto y a lo mejor ahí es cuando van viendo, ay, en el área de capacitación esta persona es muy buena, y después se forman precisamente o se vuelven precisamente lo que dice aquí, expertos formadores o formador de formadores. Entonces, bueno, ese es un ámbito de la pedagogía. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en el área o en el tema de investigación educativa. ¿Qué es la investigación educativa, chicas? ¿A qué les suena? ¿A qué te suena a ti, Mitch? Sería como investigar la forma en que un alumno aprende para que pueda adquirir de una manera pues podría darse a hacer una prueba de test para ver si su aprendizaje es visual, auditivo o manejador. Ok. Podría ser, sí está relacionado. En el campo de investigación educativa son aquellos profesionales que se dedican precisamente al área de la investigación, de tal manera que tú puedes ser un excelente químico, pero a lo mejor necesitas de un investigador educativo para que te vaya llevando por el camino metodológico de la investigación. En ese aspecto, la investigación educativa tiene muchas áreas, porque obviamente tú eres
experto en el área de la docencia, de la metodología, y entonces formas un equipo de trabajo con otros investigadores porque tú eres el experto en la investigación educativa, en esos procesos pedagógicos o en esos procesos de enseñanza-aprendizaje, de proyectar algo nuevo a alguien, pero a lo mejor el químico pues es experto en química. Entonces un investigador educativo tiene ese perfil profesional que puede brindar acompañamiento a muchos otros perfiles profesionales. Alguien puede ser un gran agrónomo, por ejemplo, pero para el tema de investigación y para el tema de buscar y de indagar, le falta a lo mejor esa profesionalización en ese ámbito. Entonces, un investigador educativo es quien realiza ese aporte importante a la sociedad por medio de su conocimiento y se va a rodear de otros profesionales en muchas áreas para juntos a lo mejor construir, pero quien tiene ese perfil profesional es el pedagogo. Dice aquí, por ejemplo, gracias a la profundización en esta rama del conocimiento que tiene un componente social, educativo y psicológico, es posible impulsar la innovación en la materia educativa. Entonces, en este caso de la investigación y la pedagogía, ¿dónde creen que podría trabajar o entrar un pedagogo? Esa también es otra área. Esa es como otra área. Pero donde haya procesos de investigación puede trabajar un pedagogo como especialista. ¿Ok? Entonces en el área de investigación de una universidad, con revistas que se dediquen al tema de investigación, porque también nos vamos a dar cuenta que los pedagogos pueden trabajar en esta parte de los libros y la pedagogía, pero donde se lleve a cabo un proceso de investigación en una universidad, en el área de investigación, no solo como docente frente a grupo, en una revista científica, donde se lleve a cabo proceso de investigación de cualquier área, por ejemplo, en el área administrativa, ¿no? En una investigación de mercados. A veces nos cuesta trabajo a quienes se dedican a la administración, haces el proceso de la investigación de mercados y puedes tener ese conocimiento empírico y las nociones de qué se hace en una investigación de mercados y de para qué la haces, pero para aterrizarla, por ejemplo, haces una investigación de mercados para ver qué tan aceptado va a ser tu producto, o si ya está tu producto a la venta, qué tan posicionado está. Pero cuando haces una investigación de mercados debes entregar un protocolo y un plan, y entonces cuando entregas ese protocolo a muchos profesionales en esa área les cuesta trabajo aterrizarlo. Precisamente el pedagogo te va a decir cuál es el camino a hacer, qué es lo que debes indagar primero, cómo vas a aplicar tu instrumento, si vas a aplicar encuestas, que ese es tu instrumento, cómo las vas a aterrizar, cómo cuando apliques tu instrumento ahora vas a transformar esa información, qué método vas a utilizar. Ahí es donde entra un investigador educativo. Y ahí es donde pues tiene como esta área, la pedagogía tiene este campo en la investigación educativa. Dentro de la investigación educativa, aquí dice, ay, Dios mío, me pasé. Aquí nos dice que a partir de la investigación educativa se van a realizar tesis, publicaciones de artículos en revistas especializadas, o se colabora en congresos, en seminarios, porque requieren especialistas en esta área. Imagínense que nosotros vamos a hacer un seminario. No nos imaginemos que somos una universidad, nos vamos a imaginar que somos un buffet de abogados y que vamos a dar un seminario en el cual vamos a trabajar con otros profesionales dentro del derecho, pero en este seminario vamos a abordar temas como el impacto del derecho dentro de la vida o dentro de la vida de las mujeres, por ejemplo.
Y entonces tú dices, ajá, sí, pues sí voy a hacer mi seminario porque pues soy un bufete reconocido, pero ¿y ahora qué sigue? Ah, bueno, pues es ahí donde entra la labor del investigador. Por eso dice que suelen realizar tesis, publican artículos, apoyan y colaboran en congresos, en seminarios y requieren especialistas en este ámbito. Incluso ya hay muchos otros ámbitos donde tiene que ver la pedagogía. Yo les decía, o no sé si fue en este grupo donde les comentaba, si ya habían visto Intensamente. Sí fue aquí, ¿no? Y yo les decía, bueno, es que para hacer Intensamente tuvieron que apoyarse de psicopedagogos y de pedagogos y de teóricos en esta rama para que dieran ese aporte. Porque si ustedes ven Intensamente se van a dar cuenta cómo está muy bien explicado cuando Riley está en la etapa del egocentrismo, cuando pasa a la etapa, incluso hay bueno, en la etapa del amigo imaginario, de las cuando Bing Bong entra, no sé si es un vagón de tren y dice operaciones o pensamiento abstracto y entra no sé si es un vagón de tren, pero entra y todas las figuras están así, cómo pasamos de lo concreto al abstracto. Entonces ahí también nos damos cuenta que la pedagogía tiene también ese campo. Antes no se hacía, pero llegó un momento en el que se empezó a tener mucha preocupación porque dentro de casa los niños tuvieran también formación pedagógica. Incluso se empezó a hacer programas como Plaza Sésamo. ¿Han oído de Plaza Sésamo? ¿O de Barney? ¿O de... Ajá. Sí. Y bueno, Plaza Sésamo tiene toda una estructura pedagógica donde obviamente, ¿por qué usan títeres? ¿Y eso quién se los dijo? Un especialista. Y ese especialista pues debe ser especialista en el área de la pedagogía, de la psicología o de la psicopedagogía, que es otra rama de la pedagogía o de la psicología, como quieran verlo. Entonces, vemos que la pedagogía tiene muchas áreas. A mí me encantaría trabajar así con los que trabajan haciendo plazas Sésamo. Y obviamente eso empezó a tener mucho auge, a lo mejor no ahorita, sino a lo mejor en los años 80, ¿no? Pero se empezó a abordar todas estas áreas. Incluso hoy hay canales educativos dentro de la televisión. Está el canal del Politécnico, en 11 TV hay muchos canales educativos. Y es otra rama donde la pedagogía tiene injerencia. ¿Ok? Entonces, bueno, en la investigación educativa también se evalúa el currículum oculto, las barreras educativas, el proceso de enseñanza-aprendizaje y algo súper importante, enseñar a investigar. Yo creo que enseñar a investigar es algo que deberían hacer desde que vamos en la prepa, para que ya cuando llegues a la universidad no te cueste tanto trabajo, que en teoría sí está, ¿no? Sí está establecido como dentro de la rama de español o de el buscar o ayudar a nuestros alumnos a que empiecen con estos procesos. Pero, ¿qué sucede cuando llegamos a la licenciatura? Que no sabemos investigar y nos da miedo. Y es importante que no obviemos que nuestro alumno ya lo sabe, porque bueno, si pensamos que tu alumno ya sabe investigar, te vas a dar cuenta que en realidad no, y cuando les toca hacer un trabajo de investigación, pues tienen como muchas lagunas, ¿no? De qué se hace primero, incluso les dices, ¿qué es una hipótesis? Y se supone que tuviste una hipótesis desde la prepa, ¿no? Y si les llegas a preguntar, ¿qué es una hipótesis? Pues no lo tienen como bien cimentado. Entonces, que tú desde sus primeros acercamientos a la licenciatura, sea cual sea, se profesionalicen en qué es investigar y en enseñar a investigar es importante, para que obviamente cuando tengan que investigar y hacer su tesis, ustedes, por ejemplo, ya saben de qué van a hacer su tesis. ¿No tienes idea? Estoy buscando la definición exacta de currículum oculto. También ustedes busquen qué es un currículum oculto, ¿ok? Que al final sí sabemos que es un currículum oculto, porque tú cuando presentas un currículum para un trabajo,
tú en ese currículum ofreces todas las herramientas que tienes para poder desarrollar el trabajo. Pero tú tienes muchas otras cosas que no necesariamente son dentro de tu formación académica, pero que son cosas que te sirven y ese es tu currículum oculto, todas esas herramientas. Pero les busqué como la definición para que la tengamos clara. El currículum oculto se trata de un compendio de saberes, de normas, de costumbres, de creencias que van más allá de lo que se establece en un currículo de las distintas etapas educativas. Es decir, son todas esas herramientas que nosotros tenemos que se fueron formando en nosotros por costumbre, porque a lo mejor vivimos en un contexto donde se necesitaba, porque tuvimos que desarrollar esas habilidades y no están como dentro de nuestro currículum académico, por llamarlo de alguna manera, sino son herramientas más como de vida, de sociedad, de contexto, de aprendizaje empírico. Ese es el currículum oculto. Pero bueno, es importante enseñar a investigar. Si yo les preguntara ahorita, ¿qué es una hipótesis? ¿Qué me dirían? Breve, es como una hipótesis es un planteamiento que puede ser o no ser cierto y que en tu proyecto de investigación o tu trabajo de investigación tú vas a, pues obviamente es tu premisa, es tu hipótesis. ¿Qué es lo que quieres hacer? Validarla. Esa es una hipótesis. Planteamiento. Dentro del proceso de investigación hay preguntas de investigación, hay un planteamiento del problema, pero tu hipótesis es algo, un planteamiento que tú lanzas y que obviamente como investigador lo que buscas es validarlo. Y obviamente sí se nutre de preguntas de investigación, pero es importante dentro de este ámbito la pedagogía y entonces ahí te das cuenta que a lo mejor si yo voy a hacer mi tesis y no soy, pues no necesitas dedicarte a la pedagogía, pero todos tenemos que hacer tesis y tenemos que tener estos conocimientos y enseñar a investigar es importante, ¿ok? Bueno, aquí es que se me movieron mis diapositivas. Dentro de un asesor pedagógico en editoriales, ¿a qué le suena qué puede hacer un asesor pedagógico en editoriales? editoriales que vienen. Las editoriales son las que hacen libros. Ok. Fíjense, a veces esto que dice la diapositiva es bien cierto. Dice, un asesor pedagógico en editoriales. Pese a que la labor del pedagogo puede desconocerse en su visión integral, esto es importante. La labor del pedagogo se desconoce en cuanto a su visión integral, a todo lo que integra. Dice, su influencia a nivel social es relevante. Puede trabajar como asesor pedagógico en una editorial que publica contenidos. Hay una revista que a mí me gusta mucho y que tiene muchas cosas de educación y de psicología, que es la revista Cielo, que de hecho deben de subir creo que algún artículo de la revista, pero un asesor pedagógico en una editorial, pues es esa persona que les da la orientación dentro de una editorial para publicar contenidos. Obviamente en una editorial trabajan muchos profesionales porque trabajan, por ejemplo, personas que tienen que ver con la redacción, con cómo redactas, con cómo escribes, con un estilo. Y entonces, a lo mejor también trabajas si tienes competencia en el ámbito del conocimiento de letras, de filosofía y letras. Entonces, un asesor pedagógico o un pedagogo puede trabajar como asesor pedagógico dentro de una editorial y su labor también puede ser significativa para desarrollar material formativo de calidad. Por ejemplo,
cuando hacen los libros, las guías escolares, los libros incluso de SEP, que hay editoriales que trabajan con SEP. Por ejemplo, SM Editorial es una editorial que trabaja con SEP. ¿Quiénes creen o a quiénes creen que acuden para hacer estos libros? Obviamente necesitan acudir con profesionales. Entonces, cuando hacen guías de estudio, cuando hacen la guía Santillana, la que ustedes quieran, ¿a quiénes acuden para hacer estas guías, estos libros? Pues a especialistas. Por eso dice aquí que puede trabajar como asesor pedagógico en una editorial que publica contenidos y que su labor es significativa para desarrollar material formativo de calidad, contenidos que cumplan con el objetivo específico. Obviamente, esto es importante. Obviamente, esto es importante porque alguien experto en cómo se dan los procesos, en cómo se trabaja dentro del aula, pues va a ser quien nos proporcione mejores herramientas para poder desarrollar esos contenidos de los libros. Pero, ¿ustedes se imaginaban que podían haber todos estos ámbitos dentro de la pedagogía? Que pudieras trabajar como un orientador, por ejemplo, en programas pedagógicos o en programas dirigidos a niños, como Plaza Sésamo, como Barney, como otros muy feitos. Pero hay unos que sí valen la pena, o que pudieras trabajar en un canal educativo o en programas netamente educativos. Entonces, aquí nos damos cuenta de que un pedagogo, pues obviamente tiene como muchas áreas en las que se puede desarrollar. Y eso es importante, ¿no? Entonces ya vimos cuántos. Ya vimos el pedagogo como dentro del rol de una empresa. Ya vimos al pedagogo en el área o dentro del rol de investigador, que es otro importante. Se me movieron mis diapositivas. Entonces ya vimos el pedagogo dentro del área de investigación. La investigación educativa es otro ámbito importante. ¿Por qué la investigación educativa nos aporta, nos nutre? Cuando eres un profesional en otra área, ¿por qué necesitas un profesional dentro de la pedagogía? Ya vimos los asesores pedagógicos. Ahora, asesor pedagógico aquí habla de editoriales, pero asesor pedagógico tómenlo también como la persona que trabaja en canales educativos, en programas educativos. Eso también es un asesor pedagógico. Ok, entonces él va a desarrollar contenidos de mejor calidad. Quienes aportan todas estas ideas, quienes te dicen cómo puede ser mejor. A veces la intuición nos dice mucho y podemos pensar y tener muchas ideas, pero es necesario que un profesional en su área pues nos ayude. Ahora hay otro ámbito de la pedagogía que es importante que nosotros conozcamos, el papel del pedagogo en la orientación y en el asesoramiento educativo. ¿Te acuerdas, Michelle, que hace rato me decías el orientador vocacional? Bueno, pues los pedagogos pueden dar orientación y asesoramiento educativo. Obviamente el orientador vocacional también debe tener un perfil psicológico, pero lo puede también realizar el área pedagógica. También podemos estar inmersos en esa área. Por ejemplo, cuando haces test de orientación vocacional, debes tener conocimiento para la interpretación de los test, saber que un test puede mandarte o arrojarte un margen de error, pero bueno, el proceso de enseñanza interviene en la evolución de las personas y de las sociedades. Ya vimos que en las sociedades va cambiando, o la sociedad ha desarrollado la pedagogía y nos hemos ido desarrollando también y cambiando conforme van cambiando las sociedades, de acuerdo a lo que van exigiendo. Por ejemplo, el desarrollo tecnológico que hoy existe nos da una exigencia más en esta área, pero bueno, aquí dice que el proceso de enseñanza interviene en la evolución de las personas y de las sociedades. Cada persona es única y es individual, pero tiene su propio proceso de aprendizaje. Hace ratito Fanny mencionó, Michelle decía algo importante.
Decías algo como del estilo de aprendizaje, ¿te acuerdas, Michelle? Por eso dice aquí, cada persona es única y es individual y también se manifiesta en el proceso de aprendizaje. Cada alumno tiene sus circunstancias y sus características, que nosotros como profesionales en el área pedagógica nos demos cuenta de cómo vamos a trabajar con niños con diferentes características y cómo interviene lo emocional en sus procesos cognitivos. Eso es fundamental. Por eso dice aquí que cada persona es única y es individual y que cada alumno tiene sus propias características. Y antes eso no pasaba. Antes sucedía que los maestros no veían tanto el impacto de lo emocional dentro de las aulas, pero hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que claro que tiene que ver lo emocional dentro de las aulas y que tú debes tener conocimiento de etapas de desarrollo, de qué sucede en esa etapa de desarrollo, en lo físico, en lo emocional y en lo cognitivo. Debemos saber, en el niño de tal edad a tal edad, en lo físico pasa esto, en lo emocional pasa esto y en lo cognitivo pasa esto, que eso lo vemos pues en esas teorías pedagógicas o teorías de desarrollo. Por ejemplo, en un niño de 0 a 3 años o en un niño de 3 años a 5 años, qué es lo que pasa. En un niño de 0 a 3 años, ¿quién es su figura representativa o quiénes son sus figuras representativas? ¿En qué edad empieza a desarrollar el habla o el lenguaje? ¿En qué edad empieza a lo mejor a poder tomar objetos? Ese movimiento de pinza que le llaman, ¿a qué edad la debe hacer un niño? Y eso es súper importante porque antes, digo, hoy tenemos muchas herramientas, pero antes, ¿cómo se podía observar que a lo mejor un niño podía tener un retraso en su desarrollo si no había tantas pruebas? Hoy hay tamiz auditivo, pero antes, ¿saben cómo se enteraban los papás que el niño era sordo, que no escuchaba? Porque no captaba los ruidos, porque a lo mejor se soltaba un cacerolazo y el niño no se despertaba. O sea, por eso es importante conocer qué pasa en cada etapa. Antes, eso solo se hacía con la observación. Hoy tenemos miles de herramientas que pueden ayudarnos. Antes, para trabajar con personas que viven con una discapacidad, pues era muy limitado. Hoy hay muchas herramientas que podemos usar, ¿no? Por eso dice que cada niño tiene sus propias características y nosotros como pedagogos debemos conocer esas características, conocimiento y aplicación de técnicas de estudio. Obviamente un pedagogo debe conocer y aplicar técnicas de estudio y facilitar a las personas esas técnicas de estudio. Eso también lo hace un pedagogo, que tú digas, en este caso podemos desarrollar este tema con determinada técnica. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy, chicas. Ya nada más rápido y para terminar, ¿qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy? ¿A ti qué te gustó, Michelle? Porque siempre me duda eso, de dónde salían los libros, a quién se lo ocurría, entonces ahora que sí que los maestros y también por lo de los canales Sí, podemos trabajar en un chorro de cosas, no solamente dar clases y capacitación en las empresas. Fanny, ya nada más para terminar, ¿qué te gustó y qué no te gustó de la clase de hoy? Que un pedagogo tiene, me gustó saber que el pedagogo tiene un campo laboral muy largo. Muchas gracias, Fanny. Pues muchas gracias, chicas. Nos vemos el miércoles. El miércoles ya vamos a dejar la primera tarea, pero es hasta que acabemos este tema, ¿va? Entonces, chicas, nos vemos el miércoles. Les agradezco y abrazo y feliz Día del Maestro. Cuídense mucho, chicas. Hasta luego.